a todos los nestoritos que están ahí, a todos esos amigos subversivos y montoneros. La Iglesia en su magisterio o en sus concilios desarrolla su quehacer dogmático partiendo del texto. En este último encontramos la suficiencia material y esta última, debido a la naturaleza inspirada del texto en un sentido distinto a cualquier otra inspiración, es infalible. Nosotros no nos dedicamos mucho a reaccionar a Santiago Alarcón por la simple razón de que muchos de los comentarios que realiza no son los más inteligentes posibles. Dame hacerte una pregunta. ¿Tú entiendes cuáles son las bases esenciales del protestantismo? En términos generales, el mundo protestante se basa en la sola escritura, solo la Biblia literaria. Las bases esenciales del mundo protestante. No estamos hablando de las doctrinas esenciales. Las bases del cristianismo protestante es el cristianismo primitivo. Ok. Él no ataca a los católicos romanos porque los católicos romanos no predican el evangelio en Jerusalén. Los evangélicos son los que quieren alcanzar a los judíos. Sin duda alguna, el término que más nos gusta es el de subversivo. Y la sola escritura no pretende que todas las verdades están en la Biblia. De hecho, la Biblia misma rechaza esa postura del Pokémon. Pikachu, ven a mí. Así que hoy tenemos a nuestro hermano querido Rigoberto. Andamos facheritos hoy, para... Por lo tanto, echarle la culpa a los verificadores y decir que los verificadores son sesgados es como tratar de mentirle a la gente. Al final de cuentas, ellos ni siquiera están defendiendo el catolicismo romano. Ellos están defendiendo su propia versión de lo que ellos entienden que es el catolicismo romano. Pero ¿quién te puso a ti como magisterio vivo? Vamos a ver si traemos unas cuantas plagas y la muerte detrás. Nosotros como conjunto de cristianos somos la iglesia. La iglesia se define por los creyentes, que son parte de la iglesia. Entonces, cuando se habla de que la iglesia es la esposa de Cristo, se está pensando en todo este cúmulo de cristianos que están vinculados a Cristo de forma íntima. Mi percepción puede ser fiable si se coteja bien con las escrituras. Las escrituras se convierten en el sustento material, en el todo objetivo, y todo va a descansar en base a lo que dice el autor, no lo que yo le impongo al autor. Se conocen las redes como Bonnie Blue, y Bonnie Blue le superó a esta muchacha Lily Phillips el récord. Le arrancó el título como si esto fuese algo que hay que aplaudir. Señores, ¿dónde ha llegado la desgraciada sociedad en la que nosotros vivimos? El desarrollo teológico permite las correcciones. Las escrituras no son infalibles. ¿Qué? Infalibles. Ustedes escucharon lo que él acaba de decir. Este es el gran pensador que nació dentro del catolicismo romano después de haber abandonado las filas presbiterianas. Él dice, oigan la cachaza que tienen esta gente, de decir que las escrituras no son infalibles. Si yo tengo un control migratorio desregulado, esto va a afectar a los que viven dentro, incluyendo a los mismos migrantes, porque no va a haber mucho empleo, va a haber dificultades para el alquiler de la renta, viene una rata delincuencial, o si no, el aumento de los homeless. Si ellos estuviesen de acuerdo con el magisterio, ellos dejarían de debatir con protestantes. Los nestoritos son los protagonistas de esta novela, no yo. Yo simplemente soy el comunicador. Lo primero es que en el contexto del pasaje nos indica que la mujer no está en el cielo, Es un joven de 16 años que no dejó, señores, ni un solo hueco en el debate sobre el tema del dogma de la Asunción de María. De hecho, esto es interesante porque la iglesia, de acuerdo al retrato que el apóstol Pablo da, no es infalible la iglesia, porque Efesios 5:26 dice que está siendo purificada. Como buenos ortodoxos asumimos de que la inspiración no es común, es única. Toda la ley es sombra de Cristo. Nosotros no estamos bajo los 10 mandamientos, estamos bajo Cristo. El meme se ha convertido en una herramienta pedagógica. ¿Por qué? Porque el meme es un instrumento necesario para poder conectar con un público más joven. Porque Cura Puerca se sienta con el Jacob que dijo que Pablo de Tarso era un tarado. Y no lo corrige. Nunca lo ha corregido ni lo va a corregir, porque Cura Puerca no ama a Jesús. Cura Puerca ama a su iglesia. El problema de esta gente es que cuando ellos escuchan sola escritura, ellos están partiendo de la idea de autoridad. Ellos piensan que cuando decimos sola escritura estamos hablando de sola autoridad. Y lo que estamos hablando es de sola infalibilidad. No tienen relación ni diálogo con Dios, porque lo volvieron mecánico. Mantener la relación con la persona, pese a que no se congrega contigo, habla muy bien de ese pastor. Entonces prácticamente tú tienes aquí es una generación que lamentablemente asume este complejo psiquiátrico del Peter Pan, complejo de Peter Pan, que no quieren crecer directamente, no quieren asumir muchas veces responsabilidades. Algunos sí las asumen, pero tienen miedo de dar el paso más adelante. Otros se ponen metas que son demasiado irrealizables. Ese es otro problema que genera también. Y también está el hecho de que a veces se va contra la altura. Vamos a ver. Bueno, la disciplina es lo que mantiene la santidad y el testimonio en cuanto a la iglesia frente al mundo. Porque le da una lectura mariana a un texto que no tiene tal lectura. ¿Por qué será que la gente le da más visualización a eso antes que a un argumento lógico, ¿no? Porque la gente es estúpida. Y si usted conoce un pastor que es soltero, bueno, no cuestione su pastorado por él. Cuestione el pastorado por la manera como traza las escrituras. Y los ataques que hace son de muñecos de paja. Cuando tú ves eso, dices, esta persona, si estuvo aquí y no sabe esto, entonces no conoció al mundo protestante. No es una afirmación gratuita, es que la evidencia prueba que su discurso muestra la ignorancia impepinable que tiene del mundo protestante. ¿Cuánto quilombo por un meme? Como nosotros, a través de la evidencia interna, descubrimos que la escritura es theonética, inspirada por Dios, todo eso implica que yo creo lo que las escrituras dicen respecto a ciertos eventos históricos que incluyeron burros hablando y serpientes también. Las hostias sangrantes son una negación de la definición magisterial. Y si el magisterio las aprueba o las reconoce, entonces se contradice. Yo creo que las escrituras son interpretadas a través del ojo de la iglesia. Claro. Perfecto, pero solo, ¿y qué garantiza que la iglesia haga la correcta interpretación según la misma Biblia? Las escrituras. Tener vida en sí mismo es una categoría ontológica. ¿O no? Exacto. Pues entonces sería ontológicamente Dios.
Yo considero que lo primero en sentir el alma condenada, cuando se encuentre en el estado de condenación, será la negación. Dirá, esto debe ser una pesadilla y pronto despertaré. ¿Usted ha leído El Obispo de Roma, el documento actual que tiró el dicasterio el año pasado? ¿Cuál documento? El Obispo de Roma se llama, un documento dicasterial enviado directamente dentro del diálogo que se desarrolló dentro de las confesiones interdenominacionales que se hizo con el catolicismo romano, y directamente reconocieron que Mateo 16-18 es una lectura novedosa que se dio a partir del siglo IV. Me imagino que usted lo ha leído, porque usted es sacerdote. Mateo 16-18 es muy claro. Néstor le preguntó al padre, vamos a escuchar la respuesta del padre. Ni sé a qué se refiere. Luchito, contra todo el testimonio de la época, trató de darle un sentido espiritual que no tenía y lo aplaudió. Lo aplaudió, es muy zángano, para luego acusarnos de tener la mente cochina. ¿Pero por qué tendría que ser un problema? Que le chupe las tetas a María. El tema es, ¿qué significa eso? Ella interrumpió y dijo esto. Pero si es que su hijo no ha pagado nada. Aquí es que yo creo que aquí hay un error terrible de comprensión. Cristo lo que ha hecho con su sacrificio es que pueda restablecerse el canal de la gracia. Pero que justamente al pagar por los pecados del hombre, restablece el canal de la gracia. Pero ella está colocando la consecuencia sin ver la causa, ¿entiende? Elimina la causa para presentar solo la consecuencia. Como no pago nada, estamos todavía en deuda con Dios, y cada vez que peco, entonces, número 2, tengo que ir a sacrificarme un chivo. ¿A qué tipo de gracia que se refiere la Escritura que puede ser resistida? ¿Y cuál tipo de gracia es la que no puede ser resistida? Entonces la gracia común es resistida siempre, por todos. Pero la gracia salvífica, en cierto modo, es eficaz para salvación. Nosotros estamos vinculados, no por razón del tiempo, es por razón del Evangelio. Jesús siempre asumió una teoría canónica, y por eso Jesús dice, escrito está. Pero hay una enorme crisis en cuanto al ámbito económico dentro de nuestros pastores que están dedicados a tiempo completo a la obra del Señor, muchas veces sin tener ingresos. Por tanto, en el momento de la justificación inicial, nuestros pecados presentes y futuros no son perdonados. ¿Qué? Si tú pecas mañana, ¿es pecado pasado, presente o futuro? En este momento, futuro. Bueno, pues pregunto, ¿ese pecado no entra dentro del sacrificio de la cruz de Cristo? Que el magisterio de la Iglesia Católica dice que Jesucristo pagó solo por los pecados pasados, no presentes y futuros. Eso lo dice el magisterio de la Iglesia Católica, así como lo estás diciendo tú. Qué bueno que Guido los pacateó, y luego este tío de vigilante oculto les metió el sable de tal manera que era imposible sacarlo después de ese harakiri que le metieron duro. Muchas de esas experiencias terminaron haciendo de estas iglesias verdaderos museos, terminaron convirtiéndose en museos porque la pasión evangelística mantiene viva a una congregación. Si bien las 70 semanas son de corte escatológico, no tienen que ver con el fin del mundo, tienen que ver con el fin de la ciudad de Jerusalén, que fue destruida en el año 70. Hablar bien de la bendita Madre del Señor, que es lo que hacemos los protestantes, si no caemos en la deformación de incluso verla en un miadero y prenderle velas o prendernos de sus gomas para succionar la sabiduría espiritual que sale de sus senos. Por favor, eso no tiene nada que ver con lo que ustedes llaman hiperbola. Que el ser humano, el sapiens, abandonó la endogamia porque se dio cuenta, primero, que la endogamia hace que crezcan niños estúpidos. Y segundo, porque hay biológicamente como una restricción que no sabemos dónde procede, que te hace sentir asco por la sexualidad de tu madre. La gran pregunta sería si esto que está ahí es correcto o si podemos decir razones tendrá, como dice el tío. Por supuesto. Entonces, en vez de enfocarte en las palabras que se usan, la pregunta sería si serás consistente y vas a hacer una crítica a ese cuadro que lo hizo un pintor católico romano. Dice él que no ve nada mal, porque el concepto de catolicidad es un concepto que está vinculado mucho más allá de simplemente una sede. El feminismo actual que vemos hoy en día realmente no está a favor de las mujeres. Es decir, la inteligencia artificial no es omnisciente. Hay cosas que no sabe y que las aprende cuando interactúa con los usuarios. Es muy fácil identificar una falacia de afirmación gratuita. Simplemente usted le tiene que preguntar por la fuente. Iglesias que surgen de la nada entre los judaizantes, que se roban a la gente de las propias iglesias y ahí están subsistiendo, y nosotros, ay, pobrecito, si nos dejan el pobrecito y si no levantamos una voz profética de atalaya con fuerza, no, y tronamos como un relámpago, nos van a seguir comiendo mandado. ¿Qué ha hecho el protestante? Incorpora la experiencia al quehacer teológico y dice, tanto Néstor ha sido salvado por la sangre de Cristo, como Edgar ha sido salvado por la sangre de Cristo, como el Bautista ha sido salvado por la sangre de Cristo, entonces tenemos algo en común. Cristo nos ha salvado. Respetemos la intersubjetividad, llamémonos, tengamos comunión unos con nosotros a pesar de ello. Hagan eso ustedes dos, a ver si se puede. El Papa y el Patriarca de Moscú se agarran de los pelos entre los dos, se anatemizaron por siglos. El primer error es que supone que los países más ateos son protestantes e ignora el incremento del ateísmo en países católicos. Entonces, como los maricos y los calamardos están ahí dándose fiesta en la piña debajo del mar, es difícil, muy difícil, se hace más incómodo. Es altamente sentimentaloide, o porque piensan y te agregan, no, como tú no puedes hablar mal de la madre, yo no estoy hablando mal de la madre del Señor, estoy hablando mal de tu mono de yeso. La culpa y la responsabilidad no solamente es de la piedad popular. Tú prácticamente le dices a Hugo Delgado, mira, ¿y qué tú haces con eso? Y Hugo Delgado va a apelar a la piedad popular, pero luego entonces le va a meter un texto bíblico para justificar la piedad popular. Estamos en YouTube, y si yo estoy en YouTube es para transmitir un mensaje, y si yo quiero transmitir un mensaje, yo quiero que la gente me vea. Dejemos por favor la mojigatería y vamos a ser sinceros con la gente que nos está consumiendo. Queremos sus likes, yo quiero sus likes. Ustedes deben recordar siempre eso. Todos los que estamos metidos en esto, queremos sus likes, queremos sus comentarios y queremos su apoyo. Porque si no, nadie aquí encendería una cámara. Nadie aquí pasaría horas estudiando para que solo te vean 3 gatos y un pollo. Y los tíos que vienen de santurrones a decir, que son solo intelectualoides, que no los reconoce la academia, como Urbina y el canguro, son solo hipócritas que quieren vender una imagen que ninguno de ellos tiene, ni tampoco nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer en esta vida que podamos merecer la vida eterna. ¿Qué? Porque nadie puede comprar el cielo ni con su fe,
¿Qué? Acaba de Dios matar no Trento. debe estar porque nosotros merecemos. Acaba de acabar con, esa declaración acaba de acabar con Trento, acaba de acabar con el catolicismo y no lo había escuchado. F sin obras. Santiago Alarcón decía que era el paso previo para hacerte católico romano, pero este tipo que es un referente debe decirte, no, es que mi objetivo no es hacer proselitismo. ¿Y por qué no puedo tener y hacer ese salto o ese brinco de fe con el protestantismo y la ortodoxia? ¿Qué te dijo? Se quedó callado. El arte es un don de Dios y se puede utilizar siempre y cuando no se pervierta o mancille. ¿Y cómo se pervierte o mancilla el arte? De dos maneras. Cuando yo comienzo a dibujar lo grotesco, ustedes saben a qué se refiere, lo grotesco, un tipo pegado a las gomas de María, ¿verdad? Y en segundo lugar, cuando se utiliza para fines de adoración. El problema es que esta gente manejan siempre esta misma argumentación basura por desconocer al mundo protestante. Muchos han intentado afirmar que esto no tiene vistos eróticos, sino que tal interpretación es producto de nuestra mente cochina. De hecho, son 10 virus ocultos que desvían la comprensión del credo. Eso es lo que dice más o menos José Ignacio González Faust en este documento interesantísimo. La Icara actual no tiene ni cata ni garrapata que ver con la iglesia romana de los siglos I y II. ¿Cuándo se cierra el paréntesis? Cuando la iglesia se va. Entonces el reloj profético es la iglesia, no Israel. Porque hasta que la iglesia no se vaya, el reloj está parado. Está la creencia en la sola escritura justificada. La mentira no se le pasa paño tibio. Al hipócrita se le dice como es. Y al sepulcro blanqueado se le dice que es un sepulcro blanqueado. Porque lo que garantiza que el texto no sea una cera que signifique lo que yo quiera, es justamente que tenga una interpretación que descanse en el sentido original o intencional, ¿verdad? Que un ingeniero pueda ser un experto en griego si se pone a estudiar no de forma autodidacta, sino que se entrena con expertos para que pueda sujetar su tesis a revisión, porque tu tesis tiene que estar cotejada con pares. Vamos a ver si el método Luis es eficiente para educarte a ti en entender qué quiere decir solicitud. Si un ser ultradimensional, ultraterreno, no extraterrestre, sino ultraterrestre, se encuentra en una dimensión mucho mayor que la nuestra, podría caminar en el tiempo. El tiempo no sería una cosa, el tiempo sería una cosa sólida sobre la cual entonces podría caminar. ¿Ah? Estoy de acuerdo contigo. Y por eso podría adelantarse a futuros ahora. El tiempo se está acabando. La mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye. Si te das cuenta, el texto te está dando a entender que la integridad de una casa depende no del hombre, sino de su esposa. La gente quiere buscar siempre culpa arriba, cuando la culpa está aquí, caramba. Pero claro, la apologética católica está colgada en el aire y exige el suicidio racional. Y que la evidencia justamente 2 de Pedro 3, versículo 15, que habla ya de un corpus paulino integral que se podía revisar y que los indoctos podían estar torciendo. Este tipo de personas no podrán debatir con un ateo. ¿Por qué? Porque el ateo les va a exigir algo más que simplemente encontraste ciertas palabritas en la Biblia. El amilenialismo. Panchito se les fue. Panchito se les fue. Estas son las estadísticas para el próximo papa sucesor de Francisco I. Tú no puedes evaluar a un autor por un video anterior. Tienes que ver los videos posteriores, porque el pensamiento evoluciona. Dei Verbum es un documento del Concilio Vaticano II. Dice que el magisterio, que incluye al catecismo, está por debajo de la escritura. De que realmente las profecías tienen una clave de lectura atemporal. Cuestione la lógica del argumento queer y dígale que se vayan a la porra. El tipo es sedevacantista. Está argumentando como un sedevacantista. Y si no es sedevacantista de forma directa, bueno, pues por lo menos lo es de forma indirecta. O sea, la Watchtower había asegurado que su versión era la más fiel al original hebreo y griego, pero su principal o uno de sus principales traductores no pudo demostrar competencia en hebreo bíblico ante un tribunal. Es posible que se espere más un cónclave muy polarizado. Ya que me caso, ¿quién debe ser el mayor? ¿El varón mayor que la mujer o la mujer mayor que el varón? Las personas con deudas pendientes no se les pone a debatir porque ellos tienen que ser responsables de los disparates que dicen. Fíjate que el antifeminismo en Brasil es hecho básicamente por protestantes. Yo creo que lo que va a pasar con un papa conservador es que va a intentar echarlo para atrás y luego entonces va a verse impedido como le pasó a Rottweiler. Y la apelación que Arrio hizo a sus amigos en el poder logró que de ser un conflicto local pasase a ser un conflicto metropolitano. Porque justamente cuando nosotros vemos el movimiento feminista es la ruptura con toda y cualquier autoridad. Y comenzó a descubrir que había cristianos en Israel que eran perseguidos por sus compatriotas. La elección de Prevost era la mejor opción. 1, porque era moderado, y 2, porque está vinculado tanto a América como a Latinoamérica. Ganó otro encubridor. Ganó otro encubridor. ¿Cuál es la acusación? Encubrimiento de pederastas. Lo que menos tú puedes hacer es colocar a un pederasta cerca de los niños. El Señor les recompensará, porque nosotros no podemos recompensarles todo el trabajo que han hecho. Si manejamos la sola escritura como un principio del quehacer teológico, no tengo por qué defenderlo como una doctrina, a diferencia de las otras solas, por ejemplo, sola fide, sola gratia. Honestamente, yo siento que el católico no es diestro en la escritura. Esto es evidencia de que esta gente no tiene garantía de salvación. Ellas tienen un discurso en común. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar.
y la naturaleza de la mujer va muy en contra de lo que el feminismo presenta. Cuando se habla de sola escritura, inmediatamente se piensa en Lutero clavando las 95 tesis o enfrentándose a toda la ira del emperador. ¿Cómo puede un apologista católico decir que el protestantismo ha ganado? Gracias por ser el instrumento que Dios utilizó para ayudarnos a encontrar una buena iglesia. Un trozo de la cama de Carlo Acutis. Esa tradición externa, escrita, es igual de infalible que la tradición escrita llamada Biblia, escritura. No lo sé, tú dime. Ok, nosotros no creemos que la Biblia sea infalible. Pero antes quiero hablarles de estos argumentos truchos y vamos a refutar a los triteístas que se infiltran en nuestro pueblo. Por lo tanto, técnicamente Jesús está reconociendo la hermenéutica en base a la sola escritura, en base a darle vueltas a la Torah porque todo está en ella, y el canon. Y poder compartir mucho con usted también. Así que Dios me lo bendiga mucho, y aquí están también muchos de las personas que lo quieren y que seguramente quieren expresar más de las palabras que usted nos inspira por todo el trabajo que ha realizado. Sigo yo, Porque Cristo ahora se convierte en la llave hermenéutica que ellos intentan ver en todo el Antiguo Testamento. Miren la portadilla inicial. Reminiscencias de Dragon Ball. Y ahora viene aquí Netanyahu y hace sincericidio, cometiendo un sincericidio para dar a entender que sí, que ha permitido la financiación de Hamas. Les traigo una sorpresita. Lamentablemente no tiene más que 0 porque no hay presencia de ágrafa en los escritos de los padres apostólicos. Los gnósticos son una deformación posterior. No pueden rastrear su origen hasta los apóstoles, aunque ellos lo intentaron hacer y se inventaron esta vaina de la asociación apostólica para poder probar su origen, y no lo pudieron hacer, fueron pacateados hasta más no poder, como usted no se imagina, y este tío le tira ese facto porque Balliste Levi, que es un neófito, abraza esa convicción. En el debate contra los ateos, el papista no es bueno, no va a ser bueno, porque tiene demasiadas peticiones de principios sobre las cuales descansa, que al final de cuentas le van a meter en problemas, en serios problemas. Mi percepción de tu edad, por el tema, por la cantidad de conocimiento que tenés, eso sí, la verdad es admirable. Ahora, hoy no podemos darte un abrazo en persona, Pero queremos que sepas ¿Qué distancia nunca va a vivir? Que celebremos su vida. Mereces un cumpleaños lleno de alegría. Aunque sea a través de una pantalla. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La fe reformada sostiene que el reino de Dios está ya presente en la predicación, en la vida de la iglesia, pero no ha llegado en plenitud. Y esto evita dos extremos: el escapismo, huir del mundo como los monjes, o el activismo utópico de querer traer el cielo a la tierra por medios humanos. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente tienes en tu casa o en tu iglesia: la Biblia de estudio. Los protestantes nos acercamos a la escritura de una forma devocional, pero para el quehacer dogmático, el protestante no lo hace por sí solo, lo hace la iglesia, lo hace el magisterio, y por eso tenemos, confesiones de fe protestantes. Y por esa razón, después de hacer un trabajo enorme, he decidido entonces presentar una suerte de síntesis de todo el trabajo que tuvimos que hacer en este análisis sobre el módulo de doctrina avanzada de las locuras de Ebenezer. El canto de Génesis 1 es una toledot. Es que Moisés le construyó un libro de genealogías a los cielos y la tierra. Bendiciones en Cristo, querido profesor. Gina. Estaba aquí para felicitarlo por su cumpleaños. Por eso que muchos exponentes de la batalla cultural terminan hablando de feminismos, que es para no hablar de todas las categorías que esta temática abraje. ¿Alguna vez te escribió un hermoso soldado americana desde Siria y luego te pidió una tarjeta de Walmart para hacer una videollamada? Pues Houston, tenemos un engaño. que te agradezco mucho por todo lo que me has enseñado a través de este tiempo desde que te he conocido. Ahí va una pregunta para ti. ¿Quién crees que es el ser humano más inteligente de este planeta? Querido profesor Néstor. Mano Néstor Díaz. ¡Correcto! Hola, buenas noches desde España. Soy la hermana Marta, desde Madrid, y estos son solo unas palabras para felicitarle por su cumpleaños y agradecerle todo el trabajo que está haciendo desde las redes sociales para educar a nuestro pueblo. El islamismo no tiene realmente la capacidad argumentativa ni ideológica que puede tener el cristianismo. Jamás. Hay un fenómeno que entra dentro de las iglesias y no se habla mucho, y puede ser por el lado de la hipergamia. Solamente voy a decir dos cosas. Uno, siento vergüenza ajena. Y dos, no le crean a testimonios inflados. Cuando te inflan un testimonio, es mentira. Porque hay extremos y extremos. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas igual que él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se crea sabio en su propio opinión. Todo eso sale justamente de este objetivo primordial del feminismo, que es la destrucción de la naturaleza de la mujer. Por eso te decía, Mamela Fialo, Agustín Laje, ¿qué saben de teología ellos? Ellos lo único que están haciendo es amamantar un reducto de ideas que intenta ver al protestantismo como objeto de sagrado, y entonces lo que ellos noten como malo, lo achacan al protestantismo sin tener bases o evidencias. ¿Está presente la sola escritura como principio de validación en fuentes tempranas? La respuesta resulta ser poderosamente afirmativa y pueden estar totalmente seguros que no es un invento de Lutero. Es la iglesia la que interpreta la escritura, querido. Nadie niega eso. Otra vez, estás interactuando con un mono de paja. ¿Qué les pasaría? ¿Y qué cara pondrían si supiesen que esa lista es una lista trucha? Néstor Díaz, que ha llegado a Lima, el teólogo responde. Cuando Dios te llama a romper fronteras. El Espíritu de Dios, por otro lado, no procede de una madre, procede del Padre. Dios conoce tu cansancio. Tenemos un terrible problema con respecto a la masculinidad. Había injusticia en las calles.
Entonces, cuando tú tienes un conflicto que se extiende por tanto tiempo, es posible que se vayan sembrando las semillas para un conflicto en que intervengan más países. En vez de la IA ser un invento humano, el humano se convierte en un invento de la IA. Y como la razón del hombre está limitada, no puede entender que el mal es necesario. Cuando tú hablas del ajuste fino y del estar, como tú mencionabas, las constantes físicas, tú descubres que al estar finamente ajustadas, deben presuponer en sí mismo, de forma deductiva razonable, que hay una causa inteligente detrás del universo. No toda la literatura profética incluye literatura apocalíptica. Amén. Negar el evento histórico del nacimiento de Cristo por el hecho de que haya un trasfondo pagano en la festividad que se haya barnizado bajo ese paradigma que he mencionado es una falacia del non sequitur. ¿Alguna vez ustedes han abrazado a una persona de tal modo que las palabras no eran necesarias? Esa es la imagen detrás. O un fuerte liberalismo o un fuerte conservadurismo. Entonces, si tú quieres hacer una crítica a ese evento, tú no puedes partir ya partiendo de la trascendencia del personaje, porque ese personaje no era trascendente en su época. Y nos deja ver lo que yo entiendo es el pasaje más tierno y dulce de todo el Antiguo Testamento. Y es que el acto de la encarnación fue posible por la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Misterio. Porque es un misterio. Los debates deben tener reglas, y una de las reglas es que usted no puede debatir con una persona que tiene deudas públicas. Mi querido Clemente, escucha bien, las coordenadas del purgatorio tú las puedes encontrar en Google, búscalas. De hecho, las puedes encontrar fácilmente, simplemente escribe coordenadas geodésicas del purgatorio y puede que te envíe a la tiendita de la esquina donde venden un purgante que te lleva directito al baño. Porque Dante Urbina utilizó un texto que no se encuentra en su magisterio para tener el purgatorio. Pues porque Dante Urbina lo usó en el contexto de la oración de los difuntos. Esa no es la respuesta. Eso se llama falacia del blanco mono. Esto que acaba de hacer la señora es mover el argumento a una posición que no es para crear un mono de paja. Y se va a aventar el mono de paja durante 2 horas. Nunca atacó el argumento porque ni siquiera sabe de qué va. Entonces yo le pregunto, señora, usted debería como que respetarse un poco más y de apagar esa cámara. Por favor, eviten el método Luis Toro. El método Luis Toro te cocina el cerebro y te cuece las neuronas y te hace bobo. Oficialmente se ha señalado a 1517 como el origen de la reforma en el momento que Lutero acaba las 95 tesis. Esta no es una postura como uniforme en todos. Es decir, hay académicos que señalan 1520. Dante, eres pandillero, eres el líder de la pandilla de los garroteros. Lo quieras o no, eres el líder de la pandilla de los garroteros y por esas razones que no puedes responder la pregunta. Pretender que no existe esa Trinidad, que Cristo no es Dios, que eso no lo enseña la Biblia, es una muestra penosa de ignorancia. El error de base que tiene Lucho es justamente que no te puede definir bien el dogma de la infalibilidad papal. De hecho, les voy a decir algo. En todo el debate, Lisboa no dejó claro qué condiciones deben cumplirse para que una declaración papal sea considerada infalible. En el video te habla del sacerdote Gabriel Sarrate, que para el que no conoce, este fue el sacerdote que rezó para que muriese el Papa. Sí, sin la gracia sí. ¿Qué? Sin la gracia podemos decirle sí al Señor. Uy, Padre de la Gloria, ¿pero qué es esto? Esto es pelagianismo puro. Te pregunto, ¿esa misma pregunta lo haces o tienes una doble vara y eres tan deshonesto como la mayoría de católicos romanos? Y ahí dice que no, que él también lo ha denunciado de los demás. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible, Richbel? Tú te pones a decir y mira, te acabamos de descubrir infraganti. Protestante sintió el verdadero terror. Pues tú también usas el clickbait, Richbel, ¿eh? El construir tu vida sobre un algoritmo es un fenómeno que está generando una crisis psicológica actual. La unidad cristiana está construida sobre el amor. De hecho, la evidencia de la unidad cristiana es el amor. Lo que pasa es que también el amor implica decir la verdad. O es que, a pesar de que el magisterio se defina, esto no resuelve el problema. Los pastores mayores generalmente predican en el púlpito, pero los jóvenes aprenden por videos cortos. Recuérdate que ustedes siempre dicen lo siguiente. Recuérdate. Las diferencias que nosotros tengamos entre nosotros las resuelve el magisterio. Y yo te estoy diciendo que hay diferencias que el magisterio no resuelve. Estará como más conectado, será como un tipo de generación X, que tal vez esté un poquito más abierta que un boomer, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el campo del uso, de conectar con esta generación del meme. Si yo tengo viciado este elemento, como pasa con el bautismo unicitario, y cuando tengo viciada la catequesis con enseñanzas truchas que no tienen nada que ver con lo que decían los apóstoles, bueno, pues técnicamente tú vas a tener un querigma inoperante o un querigma que no es funcional. Y si tienes un querigma infuncional, no puedes tener verdaderos cristianos, aunque tengas una iglesia que se presuma de milenario. Sabemos que la iglesia, cuando es perseguida, generalmente tiende a crecer de forma cualitativa, no cuantitativa. Este video no está dedicado a Winston Medina. Está dedicado a los garroteros detrás que quieren utilizarlo como un trofeo que no tienen. Si yo tomo los dogmas los tengo que pasar por el filtro de la escritura. Simple. Si se alejan de la escritura, no son fiables. Si están vinculados a la escritura, son fiables. Que los unicitarios no pueden tener una correcta comprensión de lo que las escrituras enseñan porque la leen de forma sesgada. Su nombre será Padre Eterno. Me conmuevo. Ese niño que nace es divino. Que se llama el síndrome del impostor.
que la apologética hispana y la apologética anglosajona en el mundo católico romano son la misma basura. La inspiración del texto es lo que garantiza que sea infalible. Por el hecho de su criaturidad, que es reflejo moral de un Dios creador moral, el ser humano sabe que la misericordia es un bien. La Biblia presenta a Dios como Padre amoroso, mientras que el Corán enfatiza como Señor todopoderoso y distante. Si yo me refiero al término católico de forma original, desde la primera vez que aparece en la carta a los esminiotas de Ignacio de Antioquía, el término tenía que ver con vinculación a Cristo. El Evangelio está en la Escritura, solamente en la Escritura. No odiamos a María, odiamos la idolatría que se hizo a nombre de María. Como este señor parece que no se leyó Lucas 22:42, Juan 6:38, Hebreos 5:7-8, Filipenses 2:6-8, Romanos 5:19, todos textos que niegan y que contradicen la postura del monoteísmo. Los anglicanos no están regresando a Roma para salvar a Inglaterra del marxismo con estampita milagrosa, pero los atributos que son comunicables son atributos morales. La infalibilidad no es un concepto moral. Así que agárrate porque vamos a hablar de papas herejes, porque en Roma ya no saben si obedecer a la Biblia o al ex. Porque estos muchachos crecieron con internet, con redes sociales, con foros donde el debate y la confrontación de ideas son cotidianos. Hoy no tengo ustedes de hijos, parece que hoy me siento padre. Le dijo que rezaba por él para que siga así. ¿Vos rezás para que Shane Martin siga así? Buena pregunta. ¿Y cuál es la respuesta de Luis Lisboa? Bueno, depende, hay que ver eso. Hay que ver eso. Pero el sufrimiento tóxico lo que hace es que surge de celos, de mentiras, de control, de manipulación emocional, que el señor Ariza no conoce muy bien sobre crítica textual. Y que el aborto es innecesario, incluso si la mujer está en riesgo prácticamente. La mariología, según la piedad popular, que no es corregida, sino incluso alimentada más bien por los clérigos, termina en un marianismo que produce sesgos de entendimiento. Las bases justamente del feminismo como tal son totalmente anticristianos. Y sin embargo, el paradigma que te cura para no caer en el relativismo hermenéutico es justamente la intención del autor. Porque Pablo explica que la muerte reinó sobre todos los descendientes de Adán. María era descendiente de Adán, por lo tanto estaba también bajo pecado y muerte. Él sabe que es hombre, pero él cura que transicionó. Que el escritor es infalible porque ella misma lo afirma. Se cometieron muchos extremos por apoyarse en la interpretación alegórica desde la iglesia primitiva. Que el proceso de deterioro de la iglesia comienza después del concilio de Nicea, más o menos llegando al concilio de Constantinopla. Que tanto la escritura como la tradición pueden ser mal usadas o interpretadas, ¿verdad? La diferencia es que la escritura viene con un marco divino de verificación y disciplina, mientras que la tradición no. Es un asunto de cosmovisión. O vemos al no nacido como un ser humano o como un no humano. Yo he podido sentir, prácticamente palpar, la calidez y la calidad de las personas que componen estos grupos, estos canales. Luego va a hacer toda una exposición acerca de Mateo, donde pretende hacerle creer a la gente que sabe mucho, y parece que se olvidó de que Mateo vio en este pasaje de Zacarías 11 a Judas. No es que yo trato de mostrar que sé mucho, es que sé mucho y sé más que tú. Esto que tú estás haciendo es tramposo. ¿Por qué? Porque estás creando un muñeco de paja. El literal hace eso. El literal puede ver el sensus plenio. El literal no tiene problemas en que del sensus literalis se pueda tomar la aplicación para el sensus plenio. Por supuesto que hay cuerpos transformados sin resurrección. A 3 papistas, se cargó el padre Juan a 3 papistas. Charlie no era un político más, era un guerrero del pensamiento. Pero hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. María, la transustanciación y lo más importante, el papado. Y la abducción es el terreno donde surgen las falacias. Hay personas que son como imán para otras personas. Que el texto haya sido preservada su enseñanza pese al error tipográfico implica que el Espíritu Santo preservó el texto a pesar de la falibilidad del copista. El grito de la iglesia del día de hoy tiene que continuar siendo la sola escritura. La predicación oral apostólica en su momento sí fue inspirada de palabra de Dios, pero la predicación oral eclesiástica posterior, es lo que ellos llaman tradición católica romana, no es inspirada y de hecho puede contradecir la palabra, como dice Marcos 7:13. Significa entonces que las verdades necesarias para la salvación de la vida cristiana pueden ser entendidas claramente por cualquier creyente, con la ayuda ordinaria de medios como la predicación, la oración y el Espíritu Santo. Esa es la definición del Espíritu. Hugo asegura que allí salió un silogismo demoledor. Realista con Dios, en cuanto a que Dios es un ser absolutamente trascendente. Porque la fe es un tipo de razón. Señor Sesgado, parecería que usted le tiene mucho miedo a las reacciones que hacemos desde acá. Porque el que es sabio, el que estudia, el que conoce la historiografía judía, etcétera, sabe que esa estrella no es de David. Él habla de lo que Timoteo ya había aprendido, que es la doctrina de salvación para Cristo. Enseña que las escrituras mismas son suficientes porque te pueden hacer sabio para la salvación, y eso excluye la idea de que haga falta otra fuente infalible. Pero el problema es que cuando nosotros analizamos la figura de Cristo, debemos partir siempre de la historicidad del personaje. No puede haber muchos Cristos, solo hay uno solo, el que realmente caminó en Palestina hace 2000 años. Versiones infladas del testimonio, que simplemente tratan de presentar un elemento sobrenatural en lo que realmente tenía un aspecto natural. Hay enfrentamientos que quedan en la historia. Hermano, se pudrió todo con Dallas. Rigoberto no es un influencer que vende contraseñas de autoayuda. La Iglesia Católica Romana, sin tener el principio de sola escritura, aún así tiene multiplicidad de interpretación. Dios nos creó que la vida temporal dependa de alimento. Es una locura evidente y sorprendente que usted llegue a decir que Dios asume una naturaleza caída. Dios asume que una naturaleza caída. ¡Blasfemia! Sí, se los prometo. No es un sketch de Monty Python. Y estoy aquí para mandar un gran saludo a mis amigos, los Nestoritos. Y sigan su camino ninja. Pica suscribirse y les mando un abrazo. ¡Toma, toma! Que la autoridad está en lo revelado
no en tu explicación sobre lo revelado. Pues si él asume la naturaleza caída, esencialmente tiene que asumir el pecado. Esa es la consecuencia lógica de tu planteamiento. Y técnicamente terminaron, señor, peleando con una inteligencia artificial. ¿Cómo es posible? Peleando con una IA. De que ya se reconocían estos nombres y abreviaturas cristológicas bien temprano, lo que a su vez apunta a una comunidad cristiana temprana con textos en circulación. Muchas iglesias hoy celebran algo llamado truco o treta. La iglesia no está unida a través del Papa. La iglesia está unida a través de Cristo. Ese es el problema, Ferreira, que tú quieres matizar. Y tú no puedes matizar un disparate. Matizar un disparate tiene otro nombre: lavarse la cara. O sea, los grandes capos de la apologética son protestantes. Dicen algunos católicos que la reforma protestante es del diablo porque ocurrió el 31 de octubre, o sea, en Halloween. Si usted es católico romano y tiene esta filosofía del deleite en el empleo secular, dígale gracias a papá Lutero. Los jóvenes no están estudiando la Biblia, porque cuando tú colocas a la tradición por debajo de la Biblia, estás reconociendo que es inferior a ella. Dicen por ahí algunos expertos de Wikipedia Profunda que Lutero nunca clavó las 95 tesis, que fue una leyenda posterior, que no hay evidencia, que probablemente lo mandó por correo certificado a Wittenberg Express. El problema es que Santiago Alarcón mostró que no conocía la sola escritura cada vez que abría la boca y hacía un video. Si la tesis contra la sola escritura es que tu magisterio roñoso es infalible, volverán a la doctrina del primer siglo. Regresarán lo que tanto nos costó destruir, la sola escritura. Sí, tengo que replantear el argumento porque estaba entendiendo mal la perspectiva. En el momento que el hombre pierde su sentido de la libertad, pierde ser hombre. El pecado original trajo consecuencias y una de esas consecuencias es la muerte espiritual. Bueno, mi gente, regresamos con la novela papista del año, el Mater Populis Fidelis y el quilombo de la corredención. Más confusión sale de la oficina del cardenal Fernández. Sí, señoras y señores, hay guerra en las redes de Roma, así que prepárate para ver cómo se derrite el dogma bajo el calor del sentido común reformado. Porque aunque sea magisterio ordinario, ustedes no pueden andar con esa vaina de que es mi opinión, como dijo Plasencia, me es imposible sujetarme. Los pudrió, los reventó, los acabó terriblemente ahí, ¿no? Estos tíos, que son los que están ahora encabezando a todos los desafectos dentro del campo del catolicismo romano en contra del magisterio, son los mismos que prenden una cámara para atacar al mundo protestante. Convenzan primero a los suyos antes de que vengan a debatir con protestantes sobre corredención. ¿Cómo yo puedo renunciar a una cosa como esa? Porque una institución me impone otra cosa que contradice el dato objetivo de la revelación. Eso es imposible. Dogma que nunca fue la corredención mariana. Todos los argumentos de su apologética están siendo destrozados, porque ahora lo que no es cátedra sí puede valer para definiciones doctrinales, donde el magisterio cambia de opinión más rápido que un político en campaña. La Biblia, yo no tengo que verla como revelación, no tengo que verla como palabra de Dios. Él dice que lo ve como documentos fiables. Ya no es infalible, querido Hugo. Ahora tú dices que las escrituras no son infalibles, que solo son fiables, porque infalibles son los dogmas. Mientras más rechazas la sola escritura, más odio le coges a la Biblia. Hereje, pertinaz y relapso. Que la autoridad está en lo revelado, no en tu explicación sobre lo revelado. Evangelizar a los propios papistas no es una victoria, campeón. ¿Por qué? Porque está indicando que tienes tanta crisis que no puedes alcanzar lo que están fuera y simplemente tienes que retener a los que se están viendo de dentro. No habría habido cruz sin pesebre. Hablar del tema de autoridad es un tema muy, muy fuerte, pero creo que es sumamente urgente. No hubo cartas anónimas tratando de desbaratar o ensuciar nuestro buen nombre con el fin de eliminar la posibilidad de la gira. Los catecismos pueden tener aplicaciones directamente a otras denominaciones como tal. Muestran que detrás del meme, del debate y del fuego había también pluma, cabeza y corazón. Esto es Richbert siendo Richbert. Te da afirmaciones que no puede probar. El protestantismo nunca promovió un individualismo malsano. Necesitas coherencia, método. Hugo, no refutaste mi denuncia. La canonizaste. Impresionante que diga que yo tengo bots. O sea, la historia oficial del profeta se escribe cuando ya no queda nadie que pueda desmentirla, corregirla o hacer lo que hace Hugo: matizarla. Es decir, este tipo no niega el infierno, pero lo vuelve tolerable. Y cuando el juicio se vuelve tolerable, deja de ser bíblico. Qué interesante el texto que acabas de decir, porque ese texto justamente es el peor argumento que podría utilizarse desde una postura aniquilacionista. Hoy nos encontramos frente a un caso que mezcla filología, patrística y un poquito de suspenso académico. El trabajo de Ken Wilson y su tesis sobre Agustín, el calvinismo y la salvación. Y aquí encontramos a Wilson dándose de besos con Pelagio. Si tú niegas el pecado original, tienes que asumir directamente que no nacimos depravados. Pero fuera de Cristo él creía que el hombre todavía conservaba estados puros de su naturaleza. ¿Tú crees que el pecado afectó todo en el hombre o que hay algo que el pecado no afectó? No, el pecado ha afectado todas las áreas del ser humano. Ok, excelente. Entonces, en términos de intensidad, el ser humano también es depravado. Bienvenido a la depravación total. Pablo no está construyendo una ecuación aritmética, sino una analogía federal representativa. Lo que tú dices es que yo no necesito esos criterios porque la iglesia, que es un criterio, basta por sí sola. Lo que yo te dije es, la iglesia es un criterio, pero ella no basta por sí sola. Ella necesita los otros criterios. Negarse a celebrar eso por miedo a contaminación pagana no es lo bíblico. Es una forma moderna de iconoclasia espiritual. Este tipo de argumentos que pretenden mostrar que Pablo es un exégeta defectuoso no se los cree ni un católico romano serio. Vienen de la misma corriente osentina de donde surgen afirmaciones como: de tal manera amó María al mundo, Cristo no pagó nada en la cruz, Cristo asumió la naturaleza caída, la Biblia no es palabra de Dios, los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento incorrectamente, o la idea de que existen 8 justificaciones distintas. Todos, ¿saben qué? Comparten un patrón. Priorizan agendas sobre la escritura. Vendrán buenas noticias para naciones como Venezuela. Creo que viene algo bueno para Venezuela. Creo que el conflicto que los ha tenido por tanto tiempo, Maduro ya no le queda mucho tiempo, creo. Eso es así. Estados Unidos captura a Nicolás Maduro tras brutal ofensiva militar en Venezuela. Caminen por la sombra y no coman nada. Bueno, adiós. Y gracias. Gracias, Nestoritos. Perdón, Señor,
Perdón, perdón, Señor, perdón. Vengo a pedirte perdón. Vez tras vez te he fallado, una y otra vez, y tú me has perdonado. Necesito tu gracia a cada instante. Sin tu gracia nada tengo. Perdón, Señor, perdón, nada tengo para darte, nada tengo para ofrecerte. Mis manos están vacías, mis pies están cansados, y tú